pero muy buenas noches. Ya es la tercera jornada, Sí. porque estuvimos con Rodrigo, estuvimos con Gastón, y ahora... Chan, 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 chan. Apareció. Tiene que aparecer ahí, Apareció. porque Carla mira el monitor. Sí, no, está difícil la cosa. Bueno, con ustedes, muy querida, como una hermana, años y años de trabajadora en el CEPRAM. Se inició como secretaria Como secretaria. hace un montón de años. No, digo esto porque es un orgullo, porque Carla pasó por Todos los puestos. Fue coordinadora, Sí. coordinadora de voluntariado. Y todas esas cosas. Estuve ayudando en Profe, inscripciones, cosas inscripciones. chiquitas, grandecitas, los libros. Ah, los libros también. Los libros de cocina. El Profe segundo. suplente y después profe pum. Suplente, y bueno, ya ahí. Ah, profe estrella. Ya ahí. Profe estrella. No, ¿Eh? Sí, Bueno. varios lugares. Para quienes no conocen, Carla es la licenciada Carla Arónica. Ah, también alumna de Psicología de la Adultez y la También Senectud. la senectud, la estadística también, pero Memorable, ¿no? Memorable. Pero tu examen fue La anécdota memorable. fue Algún memorable. día la conocerán. Vamos a ver cómo la contamos para que todos quedemos bien. y sí, No, esa vos, parte. la persona más inteligente que he visto en ese Unas momento. habilidades Sociales increíbles. increíbles. Emocionantes. Si nos va bien, el último contamos. Capaz que sí, capaz que sí. Porque no es bueno Me empezar pueden así. sacar el título a mí, a vos te puedo- No ha sido para tanto. No, Pero realmente es una persona bellísima, Carla, una profesional excelente como psicóloga, como colega. Y bueno, la verdad que no tengo en la memoria hace cuántos años que es profe, pero por lo menos 6, 7 años, y no sé. profesora más o menos son 8 Sí, ya. 8. Sí. Era mi profesora suplente de todos los viajes y suplente de un montón. De todos, De suplente de todas. Marcela, de Raquel, de Raquel. tuya. Sí, y además es como una hermana, una amiga de quien también fuera secretaria, es miembro de la Ujú. comisión directiva de Virginia Urrutia. Así que como ha sido el tono de hoy, casi que hoy les diría que han sido unas jornadas fraternas, ¿no? Porque tanto Rodrigo como Gastón trabajamos juntos, pero somos más bien como hermanos muy cooperativos. Competitivos poco, la verdad, no. Y bueno, no me acuerdo exactamente la cantidad de días que dijimos, pero ya pasaron 6 meses holgados Sí. desde... Tranquilos. sí, sobre todo tranquilos. Tranquilísimos 6 meses. Desde el inicio de la pandemia o de la cuarentena en Argentina, en el CEPRAM, tenemos que recordar que antes de que se declarara el distanciamiento social obligatorio, lo suspendimos precisamente porque había un curso que una señora había sido contagiada por su hija. Y la idea de cerrar esta jornada con Carla es que, vieron, cada profe y cada uno de nosotros hemos tenido una posición distinta en estos meses, uno como director, otro como profe, otro como coordinador, y Carla, con la mayor honestidad que pudo, nos dijo: no les voy a poder acompañar como profe en este periodo porque excede la pandemia todas mis responsabilidades, porque Carla es directora Sí. de dos, no de una, de dos residencias geriátricas, Hermoso trabajo. que además tiene una trayectoria de, con tu mamá, ¿cuántos Y años? una de las Nombre, de paso, porque son excelentes. Belén, ¿Eh? Residencia Privada de Belén se Sí, llaman. de Alta Córdoba. Las dos se llaman Ah, igual ¿no? porque es 1 y 2. La de Alta Córdoba, que Te es dio un la- ataque de originalidad. sí, era más simple. No, en realidad fueron los administrativos municipales los que me dijeron. Ah, porque... Porque para mí yo quería que se llamaran con el barrio Belén Ajá. Alta Córdoba, Belén Ah. Márquez. Ah, Porque el Belén porque sí. están en Alta Córdoba y en Márquez. Y en Barrio Márquez. Y cuando fui a hacer En los la trámites, Perón, me en dijeron, la- ponele 1 y 2, como que a ellos Ponele. les resultaba más práctico. Y Bueno, fue más uno es en Alta Córdoba, El de uno es en Alta que es Córdoba, en la que es a calle donde... Fray León Fray León Torres, casi seis- La Valleja, 610. 610. Además, casi al frente de la Tu casa abuela. histórica de mi abuela, 641, Claro. era Peral 641, Era Peral. que donde se vivió mi madre. Carla tiene ahí, en cayó. 610. Justo al frente. Justo enfrente, casi en La Valleja, entre Fraile y La Valleja, y la otra, no sé. eso En no Barrio sé, Márquez, de Sobremonte. Sí, pero no conozco dónde. Es camino al aeropuerto. Es un barrio que es muy lindo, es un barrio muy tranquilo, bastante así como barrio junior, que es de Sí, casa sí, tranqui. lo conozco bien. Es lindo barrio. La casa original, la de Alta Córdoba, empezó hace 26 años ya. El año pasado festejamos los 25 años. Porque la empezó la familia, la empezó mi mamá, mi tía y mi abuela. Y la seguimos mi hermano y yo. Porque le vamos a hacer en honor a tu mamá. ¿eh? Vamos a hacer Y en honor a tu mi tía. mamá. Vamos a hacerle en ¿Eh? honor a mi mamá y a mi tía, a las dos. A las Sí. dos, ¿cómo es el nombre de los dos? Porque Carla tiene cosas muy lindas. La mamá de Carla falleció hace cuánto. Hace 5 años, va a ser en febrero, 4 años. Sí, y Carla habla con la mamá. Esto es muy importante.
Carla habla con la mamá. La reto. Que la mamá hace en el patio, en una macetona enorme con un jazmín precioso. Yo tomo mates con ella, entonces con ella toma mate, se deja aconsejar por la mamá, no, pelean. no, ella no me habla. No, me estaría todo mal. Así. Si ella me contestara, estaría todo mal. Ese es el límite. Yo creo que, como en la película Volver, sí te contesta. Sí, de alguna manera me parece formas. que sí, me contesta con hechos, con acontecimientos. Te cuidan. Con cosas que suceden, por ahí yo me siento y tomo mate porque estoy con alguna situación y no la sé cómo resolver y me da vuelta y como que la hablo, la digo. Esto es de locos. No, esto es alguna de las cosas que les decía esta mañana de estrategias de afrontamiento, que uno necesita hablarse, escucharse, pensar en voz alta, encontrar un lugar donde uno se refugie y diga, piense, vaya, venga, se frustre. Uno se escucha diciéndolo, por ahí es como que le da otra vuelta. Entonces como que yo le digo, armo las cosas, que en realidad lo hago con las dos porque tengo hasta en mi casa como un altarcito, yo todos los días desde que empezó la pandemia tengo rituales nuevos. Ah, muy bien, ¿cuáles? Sí, yo todos los días cuando llego del geriátrico, yo del geriátrico estoy yendo por las mañanas, a la tarde no salgo, como una forma también de preservar la entrada y salida a las casas, a las residencias. Sí. Entonces, a la mañana estoy toda la mañana y cuando llego yo prendo una vela, que es una velita histórica que va haciendo, la voy cambiando porque son velas grandes. Y yo hablo con ella, les digo cómo fue la mañana, les agradezco por la mañana, les pido por lo que sigue del día. Y un saumerito, porque tiene que ser con olor, con lucecitas y esas cosas. Y eso como que me reconforta. Como que siento que con todas las dificultades que vamos viviendo día a día, en las residencias, en la vida, en todo lo que sucede, es como que siento que no estoy tan sola en todo eso. De alguna manera me siento acompañada. Y a veces me pasa que las respuestas las veo en las cosas que suceden. ¿Cómo qué? Y como que llegué complicada por ahí alguna situación con una empleada, por ejemplo, con alguna paciente, con algún familiar, y qué sé yo, un familiar por ahí que cuestiono cosas que no me parecen justas, que me duelen, que me caen mal, porque a mí las cosas me afectan por ese lado, jamás me afectan por lo económico, a mí me afecta solamente por lo emocional las cosas. A mí me podés hablar de plata y me entra por un oído y me va a salir por el otro. Pero cuando me hablas de lo emocional desde esos lugares, o desde el desconocimiento de lo que el otro está haciendo por vos, o desde las ninguneadas y cosas así jodidas, me impacta. Entonces llego con algún impacto así, y a veces hago esa conversación con la Dalit y le digo que no me parece justo, que sí, que ahora te entiendo, ahora te entiendo. No se me ha caído de la boca. El ahora entiendo un montón de cosas, porque ahora estoy en esos lugares y en esas situaciones, y ahora entiendo mucho más a veces de lo que me gustaría entender también, pero ahora entiendo. Y es como que después pasa la siesta, todo, hago otras cosas, pasó esa situación, la dejé de ahí en la velita, y capaz que me manda otro mensaje ese mismo familiar diciéndome, disculpame Carla, lo estuve pensando. Sí, ahí está la respuesta. Obró. Ahí está la respuesta. El otro lo pensó. Me parece, bueno, vamos a detenernos acá. Hay veces que los psicólogos, la psicología, casi que diría que por ahí los malos y los malos psicólogos, hablan de que hay que disminuir los pensamientos mágicos. Y eso, una cuota hay que tener, ¿no? De eso yo le decía siempre, ver la película Volver, como lo que uno no elabora vuelve, ¿no? Sí. Y otra cosa es tener esta cuota que me parece que está muy estudiada en la psicología, de espiritualidad, llamémosle, si uno no quiere llamarle religiosidad porque no está atado a un trato con un Dios, pero sí algo de la espiritualidad, y en esto de decir ahora entiendo, me parece la frase de sabiduría, que es cuando uno comprende a los padres, a los ancestros en función de las dificultades que tuvieron, porque ahora a Carla le toca estar en los zapatos de su mamá, de algo que por sí, ella dice que es hermoso, pero no es sencillo. Yo trabajaba en geriátricos, en residencias, trabajé en el hogar de ancianos para la Mónaca. Si te gusta puede ser muy bonito, pero está lleno de dificultades que tienen que ver con la vida cotidiana, con los problemas de salud, con las enfermedades de las personas, también con la muerte, con la demanda de los familiares. La enfermedad y la muerte. También tiene enormes alegrías porque uno brinda cuidado y cobijo a personas que lo necesitan mucho, pero para mí es uno de los temas, y la charla de ahora, bueno, ¿el nombre de tu hija? Isa, ¿cierto? Isa, claro, sí. ¿Y tu tía? Sí. Sole. Bueno, esto es para Isa y Sole, y que además así, porque lo vamos a decir claramente, esto parece que es hoy 1 de octubre, pero esto no es hoy 1 de octubre, esto, y tomamos la máquina del tiempo, cuando usted lo vea, fue ayer, 30 de septiembre, o sea que despedimos el mes de septiembre con Carla, porque por sus obligaciones y cuestiones laborales en esa hora está como a pico.
Entonces ya le vamos a pedir a la Isa y le vamos a pedir a Sole que nos cuide, nos vaya bien esta jornada, que nos bendiga y que haga así llena de miles y miles de espectadores. Le superamos a Madonna. Claro, más que Madonna. Le pedimos a las Madonas. Y sí recoger esto de que les decía de la cuestión de la espiritualidad y la cuestión afectiva. Vamos a hablar del cuidado. Carla es una persona cuidadosa, es una persona amorosa, es una persona que ha vivido mucho y ha tenido esta ejemplaridad. No hace falta que digamos la edad, como dice Mirta. No es necesario. No es necesario. Ya estamos empezando pero a transitar las edades en las que no es necesario. Tiene más de 25 años. Sí. Tiene más de no 25 años. Nací en el geriátrico No nací en el geriátrico, no. pero casi, y yo diría que estudiaba la carrera, más o menos. Sí. La carrera, más o menos. Sí, yo por lo menos es el registro que tengo, cuando ella era estudiante de psicología, ya la mamá y la tía tenían estas residencias geriátricas, entonces medio que se formó en dos campos, que es lo que me parece interesante. Sí. En el campo de la academia, que algunas cosas nos enseña bien, otras nos la mal enseña, otras qué sé yo, nos ayuda a formar una teoría, pero a su vez se fue formando en el quehacer, en la práctica de cuidar a personas mayores. Y también la familia me formó. ¿Sí? También entra en lo que es toda nuestra historia como personas, ¿no? Que eso hemos hablado muchas veces siempre en los cursos con las alumnas. Especialmente vamos a hablar a las alumnas. Especialmente a las alumnas. Que nos amor de los miércoles y amor de los jueves. Amor de los miércoles, amor de los jueves y PNL 2. Entonces a todos los amores, todos miércoles los amores, y jueves. sí, Carla hace 2 veces el amor a la semana. Claro. Bueno, no sé. Mucho si más. No sé si 2 veces, no lo conté. 2 veces con un montón de gente. Hablábamos justamente de eso, de que uno también es esa construcción de esa familia en la que creció, la educación que recibió, los valores y las cosas que fue mamando y aprendiendo ahí. Y el asistencialismo lo aprendí en mi familia. Yo siempre cuento cuando la gente me dice, por ahí con la vocación, que con mi hermano hacemos esto, porque también él es mi socio en esto y que lo hacemos de la misma manera, porque no porque somos hermanos, sino porque hemos crecido en esa misma casa, que nosotros éramos los únicos que somos de Córdoba, toda mi familia es del interior. Y siempre el familiar que estuviera enfermo paraba en mi casa, el familiar que venía a estudiar paraba en mi casa, entonces siempre hemos sido una casa de puertas abiertas. Y hemos aprendido el asistencialismo desde ahí. Yo era chiquita y le cedía mi cama a otro, y iba a dormir amontonada, y cuidamos enfermos desde chiquitos, y asistimos y acompañamos y contuvimos a muchos familiares a lo largo de mi crecimiento, mi niñez, mi adolescencia. Cuando finalmente llegó la residencia es como hacer pago, de alguna manera, algo que veníamos haciendo de otra manera. Por eso, hoy vamos a trabajar sobre cuidar a los otros y cuidarse en estos 6 meses de pandemia y de aislamiento social obligatorio, después distanciamiento social. Vos usaste la palabra que es asistencialismo, viste que hay como por lo menos 3 paradigmas, ¿no? El hecho, las residencias geriátricas como asilos, donde parecían más bien como prisiones, como eran. Y como también hay algunas que lo algunas son, todavía ¿no? siguen siendo, que son las instituciones globales así de Hoffman, todos comen a la misma hora, no pueden salir, están privados de la libertad, los familiares no pueden ingresar, tienen horarios de visita como si fueran presos. Otro es lo que dice Carla, el modelo más de asistir y cuidar, que suele tener algunas críticas, pero es lo que la mayoría de la gente necesita, y otra perspectiva centrada en los derechos, digamos, que tienen las personas mayores. ¿Ustedes cómo abordan esto de cuidar a las personas mayores? ¿Cuántas personas hay en las residencias? Las residencias son residencias chicas, son de 15 pacientes. Voy a hablar siempre en femenino porque somos sexistas, son mujeres solas. Nosotros no tenemos pacientes varones. Una residencia para señoras. Para señoras. Señoras y señoritas. Señoras y señoritas. Son de 15 pacientes, así que son residencias chicas, que eso es algo que también es una decisión, porque cuando nosotros con mi hermano nos planteábamos qué hacer, si seguir y con qué, teníamos opciones de hacer residencias mucho más grandes, y a nosotros nos gusta un número chico, porque el número chico nos da la posibilidad de individualizarlos. Yo llego a cada casa, saludo a las 15, interactúo con las 15, cuando no teníamos horarios de visita, cuando no teníamos pandemia, que había gente de visitas, uno estaba con los familiares, podía hacer un recorrido distinto de la casa, que si esas mismas 30 hubieran estado todas juntas. No es lo mismo, en muchas cosas, en el contacto, en el poder mirarlos de otra manera. 30 juntos no es lo mismo que 15, con todas esas posibilidades. El asistir, el cuidar, es acompañar, es contener, es escucharlos, individualizarlos. No es que todas las personas que tienen Alzheimer son igual, no es que todas las demencias senil son igual, no es que todas no, pero estos hijos están peleados, y bueno, todos los hijos que están peleados hacen lo mismo.
individualizar cada situación, individualizar a cada familia, entender que atrás de cada paciente hay una familia. Esa es la parte a veces difícil de este trabajo, porque por ahí uno cuando trabaja solo con ellas, uno las entiende, las acepta, va acomodándose con algunas situaciones, pero cuando atrás de ellas hay toda una familia, con los rollos que todos sabemos que tienen todas las familias, porque todas las familias tienen sus ambivalencias y sus cosas, culpas, sus todas las situaciones, todo eso se amorosos. empieza a trasladar a esto, empieza a entrar en esta casa y ya no es solamente que vos trabajás con la persona, trabajás con la familia. Y nos ha tocado, sobre todo durante la pandemia, a mí más de una vez y a mi hermano sin ser psicólogo, contener y acompañar más a los familiares que a las pacientes. Porque ellas lo entienden de alguna manera o no lo entienden. Y hay que contárselo cada tanto, cada 2 horas. Demencia. Y porque quieren irse, porque no entienden por qué estamos disfrazados. Hay una que siempre me reta, me dice, ¿por qué te pones todas esas cosas? Como que yo me estoy haciendo lo importante, me dice, te haces lo importante con todas esas cosas que te pones. Hay gente que no lo... ¿El barbijo? Yo uso solamente el barbijo. Porque yo no hago contacto desde la pandemia, ¿no? No hago contacto físico con ella y eso lo extraño mucho. Porque yo normalmente las saludaba, les daba besos, las abrazaba, hacía cosas que ahora no las hago. Yo entro, miro, controlo, estoy mucho con ella, las hablo, las escucho, pero todo con distancia. Entonces yo uso solo barbijo. Porque además estuve atravesando algunos problemitas de salud al principio del año, entonces no podía enmascararme demasiado. Entonces usaba solo el barbijo. Y las chicas usan, depende de lo que estén haciendo con las chicas, con las mujeres, usan o barbijo solo o barbijo y máscara. Y guantes. Cuando las no, guantes. ¿Guantes ya no se usa más? No, ¿Ya no se el pone guantes más? los guantes no hicimos nunca nosotros. Dentro de los insumos que nos proveen, porque nos proveen insumos todo el tiempo, nos proveen de guantes, pero no los usamos para esto. O sea, las chicas no están permanentes. Sí, nos provee el COE, el Ministerio de Salud. Más o menos una vez por mes. De hecho, nos dieron hasta los termómetros, pistolitas digitales para cada residencia. Nos traen todas las batas, nos traen barbijos, nos traen máscaras. Y eso es un apoyo. Y es un apoyo, porque nosotros en este momento estamos en una situación a donde nuestros nuestros egresos aumentan, porque teníamos al principio, fueron 3 meses hasta que empezamos a tener esta ayuda, donde era todo el alcohol. Nosotros habitualmente, qué sé yo, por residencia a lo mejor consumíamos 2 litros de alcohol, 3 litros de alcohol como mucho, y pasamos a consumir 20 litros. Con todas las cosas que sabemos que sucedieron, que un día lo comprabas a 800, otro día la gente empezaba a ventajear y a especular con las situaciones, entonces eso hacía un gasto agregado. Barbijos no usábamos para trabajar, no se conseguían barbijos, compramos de tela, fuimos haciendo todas versiones distintas hasta que ahora ya tenemos los que tenemos que tener porque nos empezaron a proveer ellos, el Ministerio y COE, si no, no los teníamos. La verdad que estamos bastante, yo por lo menos, no sé la experiencia de las otras residencias, yo siempre he tenido muy buen vínculo con las instituciones en general, ministerio, municipalidad, siempre he tratado de tener un buen vínculo, un buen diálogo. Hemos cometido errores como todas las residencias y hemos tenido todas las situaciones que por ahí puede tener cualquiera en una situación laboral y la hemos llevado adelante con diálogos y con todo. Me he sentido bastante apoyada y contenida por ellos, nos han acompañado en todos los procesos, nos han acompañado en este proceso que tiene que ver con insumos, con cosas. Es que no ha habido una ausencia del No, Estado, yo no la percibo. Por lo menos del no Estado municipal y del Estado provincial. El municipal estuvo bastante ausente porque hasta creo que recién en agosto se incorporaron las áreas que nos competían, que trabajaban con nosotros. Claro. Todo lo que era entes privados, adultos mayores, no estaban trabajando. Entonces no es que estaban ausentes, sino que era parte de la gente que no era personal esencial y no estaba trabajando. Claro. Entonces con ellos empezamos a contar desde agosto, pero en agosto yo ya tuve inspecciones virtuales, por ejemplo. Claro. Sí. Que me parece que eso está bien, porque que un geriátrico, una residencia geriátrica, que quedemos todos libres, que eso el otro día hicimos un asado para el día de la primavera. Porque como las residentes normalmente salen, nosotros somos una residencia de puertas abiertas, ellas salen bastante, comparten con las familias, hace como 5 meses que nos comían asadito con la familia. Entonces el 21 de septiembre hicimos un asado. ¿Y cómo lo hicieron? Hicimos. No, pero sin las familias, digamos. No, nosotros. Los mismos que entramos siempre. Claro. Las mujeres que no salieron nunca, las asistentes, mi hermano y yo. Las personas que siempre entramos. No vino nadie. Después le mandamos fotos a los otros. Ellos participaron virtualmente. Es más, hicimos la elección de reina, hicimos un montón de cosas, hablamos de características, hablamos muchas cosas bastante emocionales para todos, porque nos pudimos descargar un poco de algunas cargas que todos venimos teniendo, sobre todo las asistentes, mi hermano, yo. Que ellas nos devolvieran un poco de cosas lindas, de palabras lindas, también fue gratificante. ¿Qué era eso de nos descargamos de cosas? Decir,
cómo estaban, qué les agradecíamos a ella, fue como planteada así la consigna, qué les agradecíamos a ella, a ver, asumimos que la mayoría de ellas quizás hoy ya no se acuerde de lo que le dijimos, ¿no? Por las mismas patologías que ellas tienen, pero siempre esas cosas quedan en algún lugar, y por lo menos también ha quedado el alivio de que uno los pudo decir, le dijo al otro, agradeció. Yo, por ejemplo, agradecí a las familias la confianza, porque la verdad que de estar todos los días ahí adentro, a no ver nada de lo que sucede ahí adentro, porque sí, yo te hago una videollamada, pero la videollamada te la puedo preparar. Sí. Vos no sabes qué pasa el otro tiempo que no es la videollamada. Y eso tiene que ver mucho con la confianza de la familia, el sentir. Nosotros habilitamos las visitas a través del vidrio con las madres, con los familiares, hace 2 meses. Antes no los veían más que por una tecnología, por una videollamada. Sí, era porque fue decisión de cada residencia, ¿no? Algunos lo no, eso no, nos plantearon que se podían hacer videollamadas. Las videollamadas yo las hice desde el principio. Sí. Eso no me pareció nunca que fuera un impedimento, nada. Pero sí el tema del vidrio. Y como nosotros las 2 residencias tienen puertas de vidrio, para nosotros no tuvimos que hacer cabinas. Hay residencias que tuvieron que hacer una cabina y cosas. Nosotros, como las puertas son de vidrio, la paciente está de este lado, la familia está del otro. Sí tomamos la precaución de que haya 2 nada más por turno, mañana y tarde, porque hay que desinfectar, porque es un riesgo, las asistentes tienen que salir a desinfectar todo. Entre uno, hay toda una ingeniería que sí. Por eso que los desafíos han sido importantes. Nosotros desde el día 0 salimos siempre a trabajar, con todo el miedo que tenía toda la gente en su casa de que no sabía qué era esto, y nosotros nunca dejamos de salir, exponiéndonos, exponiendo a nuestras familias, exponiendo a las personas que cuidábamos, y eso ha significado mucha atención. Es porque se tomaban la tarea de seguir trabajando. Salir a trabajar. Claro. Tuvimos la suerte de que la mayoría de las asistentes se han podido movilizar en medios propios, entonces no usábamos el medio de transporte público. Pero sí, porque acá también vamos a detenernos, porque me parece es mucho, y vamos a ir haciendo algunas pausas en eso. En lo que dice Carla, si uno revisa un poquito algo de la literatura, sería como el modelo, se llama centrado, basado en la persona, ¿no? En donde no importa tanto todas las condiciones genéricas de lo que debe ser una residencia, sino lo que decía Carla, y ahí vamos a volver a una pregunta, de particularizarnos en la historia de cada uno, en lo que necesita esa persona, en el tipo de familias, los conflictos que tienen, etcétera. Y vamos a volver a preguntarle cuáles fueron los desafíos, los conflictos más frecuentes con la familia. Y la otra que me parece interesante es que también hay una idea de que las personas que tienen demencia o Alzheimer, como no lo recuerdan, como no se van a acordar, entonces se los cuida, se los lava, se los higieniza, en el mejor de los casos con el mayor de los cuidados, se mantienen las variables nutricionales y listo, con una tele prendida alcanza, ¿no? Bueno, es una diferencia muy grande en el tipo de atención, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos a hacer una interacción, se suele llamar cuidados narrativos, bueno, hay cuestiones técnicas, pero básicamente vamos a tomarnos toda la vida en el presente, mientras el presente exista, más allá de que me lo acuerde o no, ¿no? Sí. Esto de agradecer la confianza, de comer un asado, de tener que explicar todos los días por ahí que el barbijo no es un disfraz, el orientarlos se llama en la realidad, decirles por qué pasa esto, etcétera, y que en algún punto tiene la ambivalencia de ser una dificultad y una bendición también, porque no se vive con el mismo estrés que quien está consciente del temor. Se asustan en el primer momento, capaz que lo van acomodando y ya está. Después al ratito están igual que siempre, y eso para ellas, que por eso es como que en este momento de la pandemia hay como 2 realidades paralelas adentro de las residencias. El que tiene Alzheimer o demencia senil y el que no lo tiene. Porque el que no lo tiene, y ahí nos manejamos distinto, porque a ese lo dejamos ver noticias, conversamos sobre las noticias. El otro día vino un inspector, un médico del COE, y me dijo que por qué los dejaba ver el lagarto, que no sé qué. Yo entiendo, yo opino un montón de cosas respecto a los medios de comunicación, tengo mis opiniones personales y tengo mis propias elecciones de qué miro y qué no miro. Pero también entiendo y respeto el tipo de personas con las que trabajo, las generaciones con las que trabajo, y sé que para ellas el referente es el referente. Yo se los dejo escuchar y conversamos con ellas acerca de lo que ellas procesan de esto, contenemos, sí, acompañamos. No sé qué dijo el inspector, pero sean las personas mayores, tienen el derecho de ver y escuchar a quien quieran, más allá de que te guste, ¿no? Porque de eso se trata, estar centrado en los derechos de la persona. No, y yo trato, por ejemplo, en algunos momentos sí lo manejo. Vos dijiste hace un rato los horarios marcados. Los horarios marcados en una residencia, más o menos, si no los tenés, de pelo tenés que tenerlos. Por ejemplo, nosotros nunca en el horario del almuerzo y de la cena, cuando ellas están comiendo, miran noticias.
Claro. Cuando ellas están comiendo miran cualquier cosa. Elegimos qué, a veces justo se habían enganchado con una película y siguen con la película, a veces miran documentales, a veces miran programas de comida, comparan las comidas. A veces hacen eso, pero no noticias cuando comen, no. El resto del tiempo sí tienen noticias, de hecho tienen el diario, que leen, conversamos. Sí, pero son las pautas de Porque ellos organización saben, que tiene una están institución conscientes. o que tiene una familia, Sí. son reglas de intercambio, pero me refería a no son rutinas, digamos, No, marcadas y rígidas. obligadas, no. en dirección a esto de qué puede ver o no. Bueno, básicamente eso es lo que está centrado en una persona, Sí. uno puede ver y escoger Sí. qué ver y No, y también cómo trabajar ha sido el sobre todo impacto en muy las personas importante que no tenían en demencia. estas personas que no tenían demencia. El impacto fue muy grande. Primero estaban muy asustadas, después les preocupaba mucho la familia, que eran los que estaban afuera, Ujú. porque ellas, es más, lo decían a sus familiares en las videollamadas y todo, le decían, no, yo por mí no te preocupes, que yo acá estoy bien, a mí acá no me pasa nada. A mí me preocupa ella, a mí me preocupa él, el que está afuera, porque yo Le estoy pasa acá, a no muchas pasa nada. personas mayores. Acá sí. no entra, pero yo no sé qué pasa afuera. O sea que aún siendo ellos los de mayor riesgo, los más frágiles, estaban preocupados de cuidarlos. Ellos, caso, sus aunque sea a la familiares. distancia. De hecho, al principio de la pandemia habíamos hecho un videito que era que estamos todos bien, y donde ellas les iban transmitiendo mensajes a sus familias, y la mayoría de ellas, de las que estaba bien, la que decían era eso: cuídense, cuídate, no salgas, no te muevas. Era el verbo. Era cuidar, el otro. Era cuidar, el otro. cuidar Sí. y el otro. Y era el otro, el que estaba afuera, es la familia que estaba allá. Ahora ya empezamos a entrar en toda esta otra situación que ya viene siendo un poco más compleja. Ujú, Porque ya están cansadas, ya están extrañando muchísimo, muchas cosas. Nosotros antes del 20 de marzo, porque nosotros también como el CEPRAN cerramos las puertas a la gente antes, apenas supimos que el más vulnerable era el viejo, lo primero que hicimos fue cerrar las visitas y los profesionales, sobre todo profesionales que circulaban en otras instituciones. Podólogo, fisioterapeuta, Fisioterapeuta. fonoaudióloga. Por eso ayer en una nota que nos habían hecho Fisioterapeuta. decía Porque eso, el ayer día salimos en la tele. jueves Sí. 29, No. no, el día, el Bueno, día... primero, es hoy. Sería el martes 29. Sí, Porque hoy es miércoles. el Sí, martes así. 29, porque con Mónica Canal 10, Reviglio. Con Mónica Reviglio. Ajá. Nos vinieron a hacer De una Canal nota 10, justamente ¿no? de esto en Canal 10. Justamente de esto, de cómo están viviendo ellas, la pandemia y cómo están. Ellas salieron todas espléndidas, felices estaban. Ahora estamos pasando por esa situación donde ellas empiezan a Espera, pero ahí extrañar. vamos a detenernos. O sea, no ha habido ni un solo contagio en ustedes. No. Ni en ninguna persona mayor. Ninguna Ni persona en mayor. nadie del Hemos personal. tenido algunas situaciones, como por ejemplo al principio de la pandemia, una Ujú. de las asistentes quedó dentro de un cordón sanitario. Tuvimos que hacer toda una estrategia de personal, trabajaron 16 horas las chicas durante una semana, Mandame un abrazo, son más. sí, unas grosas. Y después esas 4 chicas, porque como son chicas en la residencia también es poco el personal, esas chicas se fueron a descansar y vinieron las otras cuando a esta chica la liberaron del cordón sanitario, así que hicieron 2 equipos así. Ese fue uno de los episodios que tuvimos, que la hisoparon, hicieron todo y no pasó nada. Hace 4 meses que nosotros nos hisopan, nos hacen serológicos cada 10 días más o menos a todo el personal. No tuvimos ningún otro susto de nada, ninguna paciente, de hecho eso es algo muy notable para agradecerle a la pandemia, sanísimas, sanísimas, no tuvimos que llamar a emergencia una sola vez en todo el invierno. Digo, No hubo esto infecciones también urinarias, porque, nada, claro, el contacto. si hay algo que es permanente en lo de educar, en lo de acompañar, en lo de psicoanalizar, en cuidar, es que son tareas muy ambivalentes, ¿no? Freud decía esto porque son tareas que nunca se terminan, por más que uno se psicoanalice, puede psicoanalizarse toda la vida y la educación nunca acaba. Y tampoco acaban las tareas del gobierno. Entonces Carla lo está hablando como gobernanta. Como directora, la dueña de Mental ¿eh? Que en principio es eso, fíjense esta paradoja, ¿no? Esta imposición que requiere aislamiento, distanciamiento con las familias, también fueron los índices más altos de salud en esa residencia. Y hay que decirlo, porque la paradoja es que si esto sucedió como sucedió en Italia, en España o en muchos otros lugares, efectivamente las personas mayores, y en esto hay que decirlo también porque se conoce poco, cualitativa y cuantitativamente, muchas de estas cosas sucedían porque las personas mayores estaban solas. Sí. Entonces se contagiaban y no tenía quien los cuidara. Esto es muy importante, porque cuando hay un contexto que es cuidadoso, y además hay que decir la palabra, aunque suena por ahí fea, vigilante, vigilante como sinónimo de policía o como de atención, o lo que es la vigilancia sanitaria, entonces se generan todos estos cercos
sanitarios que impiden, ¿no? O no vamos a decir si impiden, pero lo limitan Lo significativamente, limitan, sí. porque impedimento para un virus es muy difícil, y esto implica mucho cuidado, mucha ingeniería, mucha atención y mucha, como les decía, mucha ingeniería en el sentido más humano del término, ¿no? Sí. Entendiendo que también hay que trabajar con la ambivalencia de que estas restricciones garantizan índices altos de salud, pero a su vez también producen reacciones emocionales que no necesariamente son adversas. Eso también hay que decirlo, porque esto que la mayoría de los viejos se enferman. Miren, México, Argentina mismo, un montón de países están mostrando que más se enfermó la gente joven, que eran Sí, más, es el más vulnerable, viejo. es más vulnerable, Es pero el que- otros se han enfermado jóvenes, gente con diabetes, Ahora, etcétera. ahora está Y sucediendo ahora que la está mayoría sucediendo es... que lo cual hay que decir a la juventud, es decir, no es moco de pavo, No. y habría que volver a decir tantas Bueno, veces que hay que cuidarse, Ahí vamos a otra parte porque que esta es la época también... más frágil, y que voy a volver en algún momento a Sí. las familias, estas A cuestiones todas las paradójicas, familias. a todas las familias. A las familias de las asistentes, a las familias Sí. nuestras, porque ahí viene la parte importante, ¿no? Entender que, y eso es un aprendizaje grandioso que hemos hecho, creo que la mayoría de los que trabajamos en la residencia, entender que mi responsabilidad no es solamente sobre mí, indirectamente también es sobre otros. Siempre, sobre todo. Sí, pero a mucha gente le cuesta asimilarlo y entenderlo de esa manera. Mi hija hace 7 meses que no sale, no se mueve. No hace absolutamente ninguna actividad. La hija nada. no tiene 60, tiene Mi hija 20. no, mi hija es una dulce niña de 21 años que no hace nada. Empezaron, por ejemplo, le encanta el entrenamientos deporte, el fútbol, hace todo. todos los deportes y los hace solo en mi casa, pobrecita, frente a una pantalla. Empezaron a entrenar en fútbol y le dije que para mí este no era el mejor momento para que ella se incorporara en esas actividades, y no es el mejor momento porque está en riesgo mi trabajo y hay en riesgo vidas de personas. Que mi hija o la hija de un asistente o cualquier adolescente, porque total no se van a morir o porque total no les va a pasar nada, hagan algunas irregularidades, repercute directamente en otros en los que no va a ser tan simple. Porque un viejo quizás, como es el más vulnerable, como es el más frágil, y más un paciente hogarizado, que seguro tiene alguna patología de base, porque no están hogarizados porque sí, seguro tienen como mínimo una patología de base, y es un poquito más complejo. Pero digo, no es solamente más complejo, sino que si uno entendiera, hay mucho escrito sobre el cuidado, ¿no? Y generalmente siempre el cuidado está pensado de las personas mayores hacia los niños, Sí. ¿no? En esta cuestión generativa, hacia las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Pero uno sabe que las tareas de cuidado, que están sesgadas por el género, que son básicamente de mujeres, que implican cuidados en la vida doméstica, esta es la oportunidad donde se pone a prueba esto que dicen que si estamos preparados, ¿no? Pasa con los estudiantes universitarios, dicen, no está preparado la tecnología, no está preparado que la gente sea honesta para evaluarse a través de una pantalla y no copie. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, si estamos preparados como juventud y como adultos medios, en dirección a que a las personas mayores hay que cuidarlas cuidándonos. Ya no sé si es tan necesario toda la primer grito y llamado a la solidaridad de los primeros meses, de hágale las compras, ayúdele con el Facebook, porque eso siempre va a seguir siendo necesario. Hoy es mucho más prudente decir, bueno, no sé, cumplió mi hijo, cumplió hijos, mi cumpleaños años, no, mi hijo cumplió años. ¿Hijos año cumplió? Sí, yo ya estoy así. Sí, cumplió hijos. Y viene la abuela y éramos 6, y la abuela en una punta y todo, porque eso era todo lo que se podía, y es un gesto de cuidado hacia las personas mayores el restringir algunos grados de esa libertad, porque parece hoy que hay una discusión que es estúpida, como si fuera el cuidado versus la libertad. Sí. Es un absurdo, es un absurdo. La mejor expresión de la libertad es cuidarnos y cuidar a los otros, y tanto que la gente dice, porque hay ese discurso que no es lo mismo la libertad que el libertinaje. Miren, la mayor expresión de libertad es moverse en el cuidado de uno mismo, ¿no? Es decir, porque yo hay tantas cosas, me encantaría escalar el Everest, bueno, pero no lo hagas con tu bebé, ¿no? O estas cosas que decían, o me gusta preparar andar tu en cuerpo moto, y tu salud salud física para poder poder hacerlo y hacerlo. que puedas, que lo logres, Claro. que no quedes Y que además vuelvas, y que y puedas volver. tenés que cuidar a un chico, le restringís la libertad, le pones el cinturón de seguridad y ya no se El discute, límite. que es un límite, esa es una tarea, y en eso me encanta que lo diga Carla, que es una tarea que se hacen en las familias, que se hacen en las instituciones y que son gestos de amor. Sí. Entonces cuando alguien supone, dice un límite, te pones el cinturón de seguridad, si no te llevo, usas el casco, si no subes el moto, es porque le estoy restringiendo la libertad. Porque si ellos quisieran no se pondrían el casco, no se atarían, pero nadie discute esto.
Ahora sí se discute, se hace toda una cosa que parecen de la Revolución Francesa, ¿viste? Que, no, es una estupidez, también hay que decirlo. Más allá de la ideología que usted tenga, señora, señora. esté del lado que esté, mire que con Carla no coincidimos no nunca, coincidimos nada. casi nunca No. en esas cosas, pero No. sí en otras que son centrales, que el cuidado y la libertad está dada en la ambivalencia de que uno debe restringirse en un acto tan generoso de cuidar a quién, y eso es lo más importante, uno no sabe quién. Esta charla, hay que decirlo, estuvo hasta hace una hora y con posibilidades de no realizarse, sin dar... ¿Por qué? Porque hay que cuidarse porque tengo que tener un hisopado, ver si doy negativa, etcétera. Una empleada, estamos esperando un resultado, entonces, y en eso podríamos no habernos juntado. La otra posibilidad era hacerlo así, a través del Zoom, Carla en su casa, yo, pero bueno, tenemos esta que es la distancia social, yo no salgo por ningún lado. Entonces es importante decirlo. Bueno, y volvemos a la familia. ¿Cuáles fueron los desafíos más difíciles de cuidar a la familia? Después vamos a hablar de cuidarse ustedes. La primera de los desafíos fue la confianza, que es el que te decía recién. Lo primero que dice Winnicott y Erickson. Desarrollar la confianza. La confianza, que yo creo que por suerte nos ha favorecido que la confianza ya venía. Ya estaba construida. Ya estaba construida. Hemos tenido, cuando empezó la pandemia, muy poquitas pacientes nuevas. Que eso es la dificultad que estamos teniendo ahora, por ejemplo, porque ahora podemos ingresar pacientes, tenemos 3 lugares libres, por ejemplo, pero hay un protocolo que cumplir para que ese paciente ingrese, que no sé, tendría que ser que venga Raquel, alguien que realmente me conozca, que nos conozca, porque ellos ingresarían al paciente, que es un protocolo que hay que respetarlo, porque si pensás en las dimensiones hay que respetarlo. Ingresás al paciente al resto, con un hisopado negativo, lo tengo que aislar 14 días. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo lo contenés a una persona aislada 14 días en una habitación? Por más que le ponga televisor, le ponga todo lo que vos quieras, está 14 días en una habitación. Salió de su casa o salió de donde sea que salió, entró a una residencia que no conoce a nadie y pasó a una habitación. Y después de los 14 días, con el segundo hisopado negativo, pasa con la gente. Pero no entra a la familia, seguimos igual, porque en las residencias no entra a la familia. Entonces, vos ingresaste a tu mamá 14 días sin verla, la empezás a ver pero a través del vidrio. Y la confianza se construye a base de muchas cosas. De que ellos vengan, de que ellos entren, de que ellos vean. Nos ha sucedido mucho, de que sabemos que nos controlan y nos miran y todo el tiempo porque nos están conociendo. Entonces, el conocimiento también hace y genera la confianza. Sí, y en es una cuestión no solo de reposar en el otro, sino también de saber que el otro tiene los brazos para recogerte. Para poder cuidarte, que tiene la capacidad suficiente para esto, que lo va a poder hacer bien, que se va a poder manejar. A nosotros esto lo hemos vivido mucho con mi hermano porque somos los 2 jóvenes. Y a veces, somos jóvenes para una residencia geriátrica. Nos pasa cuando vamos a las reuniones de las residencias geriátricas. Somos más jóvenes. No somos los más jóvenes, hay gente más joven, pero nos pasa, ya estamos empezando a estar en las otras. Pero cuando nosotros apenas arrancamos hace 4 años, arrancaron como directores, porque la residencia tienen 25. No, tiene 25. Nosotros arrancamos cuando falleció mi mamá. De tu mamá y tu tía. Nos hicimos cargo y pasamos a estar al frente nosotros. Pero nos pasaba muchas veces que o venía la familia y decía, ¿y quién es la dueña? Yo. Y era como, ¿usted? Vos, usted, vos. Y vos, como que esa cosa que también tiene que ver con la edad, con el respaldo de algunas cosas y con los prejuicios asociados a la edad. Los prejuicios asociados a la edad, los prejuicios asociados a la experiencia de edad, qué tanto sabe, qué tanto puede llegar a saber. La verdad que crecí rodeada de adultos mayores, viví siempre pero también era una cuestión de la confianza que primero estaba depositada en tu mamá, en tu tía seguro, y después trasladarla. Eso fue más fácil porque esa la dejó más o menos acomodada mi mamá. Yo lo fui sabiendo con el tiempo que mi mamá decía, cuando mi mamá empezó a enfermarse, algunas personas de las familiares que había, porque eran 15 familias nada más. Después va a seguir Carla. Cuando le preguntaban, Carla, ¿quién sigue con esto? Porque yo no iba nunca a la residencia, más que en eventos importantes, a acompañarle a mi mamá, porque yo trabajaba en el centro. No, yo tenía mi trabajo, tenía otra cosa, entonces yo con mi mamá compartía la familia. No la vida familiar no la y sí algunas cosas de la vida de su trabajo, pero no era con mucha frecuencia. Entonces ellos a mí no me veían mucho, a mi hermano lo veían todos los días, porque mi hermano pasaba todos los días, mamá medo, pasaba todos los días, tomaba mate con ella. Entonces las familias lo veían a él. Entonces cuando mi mamá decía, no, Carla, seguramente, decía, Carla, estaba diciendo, Carla. Y mucho prejuicio a veces con algunas cosas, pero cuando ella fallece y nosotros entramos, como la generación que seguía, trabajamos mucho entre los dos para también ayudar a esa confianza.
y agradecimos también. Sí, y entre nosotros dos habíamos sido hermanos, nunca habíamos sido socios. Fíjate que es interesante lo que dice Carla, porque si uno relee en la teoría, por ahí la teoría del ciclo vital, lo que va construyendo confianza en el niño, estoy diciendo en el bebé, es la capacidad de cuidado que tiene el adulto. No sé si me explico. La confianza básica la desarrolla un bebé en la medida que está en brazos de alguien que le da seguridad, que le da calor, que le da cobijo, que lo alimenta y mantiene esto que decíamos, ciertas rutinas que organizan el psiquismo cuando todavía no es psiquismo, cuando somos un bichito biológico, ¿no? Sí. Entonces, a ciertas horas nos dan de comer, nos calman para dormir, y acá no quiero en ningún caso decir que las personas mayores son como niños, sino que cuanto mejor cuidados somos en los primeros años de la vida, más se asiente esa confianza en el vínculo con otro y más se trabaja luego aspectos vinculados a la autonomía, a la iniciativa, etcétera. Y a mí me parece fundamental en la cuestión de la psicología, sobre todo en la vejez, que también lo que uno revive frente a situaciones de angustia cuando es mayor es sentir que uno no puede confiar en el otro, en el hijo o en la hija que lo va a cuidar, en el cuidador que lo limpia o lo ayuda a higienizar si lo ve desnudo. Eso es muy notable muchas veces. En la comida. Entonces, también que la persona mayor, no solo la familia, deposite confianza es una especie de trueque, de buen trato, en el sentido que siente que el cuidador lo cuida, la cuidadora, porque la mayoría son mujeres, la cuida, la quiere en el sentido más ontológico de la palabra. En ese momento está haciendo un acto de cuidado y de amor. No hace falta quererlo como si fuera tu mamá. Eso por ahí son cosas exageradas, ¿no? Pero se establecen vínculos. Y poco saludables. Sí, pero se establecen vínculos donde la base es cuidar al otro, ¿no? Y en estos desafíos con la familia, ¿cuáles fueron las cosas más conflictivas, las más ambivalentes? Que respetaran algunos límites que ni siquiera eran nuestros, que eran impuestos hacia nosotros. El tema de las visitas, ahora tuvimos un episodio hace como 3 semanas que nos habían pedido que por favor, como habían empezado todos estos picos, elimináramos un poco las visitas estas a través del vidrio. Y pensándolo con mi hermano nos pareció muy razonable por toda la ingeniería que eso significa. Siempre que estar tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo es barajar y cada vez, cada media hora, cada 40 minutos. Y hay días tranquilísimos, sí. A muchas cosas, habilidades sociales, a la sabiduría, al aprendizaje, al reiniciar, al resetear, al revolver para atrás y volver sobre los pasos que diste, dar para adelante. Pensamiento reflexivo. Muchas veces el reflexivo es el que nos viene salvando bastante en muchas cosas. Para no hacer cosas impulsivas. Sí. Claro. Sí. Y entonces que cosa que para mí ha sido un desafío personal. El frenar el impulso, pero lo vengo haciendo desde que estoy al frente de este lugar. He aprendido la tarea de la dirección te impone que uno sea más a frenar el impulso, que mientras era empleada y el impulso me lo frenaba el jefe, a poder frenármelo yo sola y a controlarme yo y entender que esto es parte también de mi trabajo. Y un trabajo interno muy profundo. Los desbordes de las personas en la familia es parte de la vida, ¿no? Sí. Y que es así como es necesario el cobijo, es necesario el continente, el encauzar, ¿no? Decir, bueno, y este es el límite. Hay algunas cosas difíciles en las familias que no vienen acompañadas a la pandemia, pero que son más o menos una general que atravesamos en las residencias, y es por ahí que ellos pretenden que nosotros hagamos cosas que no hacen ellos. ¿Cómo qué? Es ponernos en la exigencia de cosas que no hacemos, que ellos no lo hacen. Por ejemplo, si ellos a lo mejor se la llevan a la madre y le dan de comer y come la madre. Me pasó con un familiar puntual que le expliqué, le dije, no puede comer carne, se ahoga, no le des, no. Dice, no, si conmigo viene y come los asados, y está bárbara. Mira, le digo, yo te lo voy a explicar. Cuando comiste el asado el domingo con tu mamá se ahogó y no te quiso decir, porque le daba vergüenza. Y estaba desesperado por verme a mí el lunes para contarme, para que yo la ayude con eso. Y estoy haciendo eso, estoy intercediendo por ella, porque le dio vergüenza, porque había otra gente, era fuera de la pandemia, no es que se fue como casado ahora, era fuera de la pandemia, fue el año pasado. Ella se ahogó y trató de zafar sola del ahogo porque le daba vergüenza a la gente, porque le intimidaban algunas cosas, porque no quería arruinarte el momento. Porque son descuidos respecto a la fragilidad del otro, ¿no? Y bueno, que con nosotros por ahí son descuidos entusiastas, pero son irrespetuosos igual. Y por ahí a nosotros nos sucede, se nos ha caído paciente, nos han pasado muchas cosas, porque por más que nosotros estemos atentos, cuidemos y todo, trabajar con niños, con adultos mayores, en algunas circunstancias, hace y excede.
la mirada, el cuidado, la atención, se pueden caer como puede suceder cualquier cosa, como le podría haber pasado en cualquier lado. Y por ahí pretender que no sucedan las cosas que también te sucederían o poner al otro en ese lugar de la exigencia, ese es un lugar complejo que también hemos transitado muchas veces con las familias. ¿Y cómo se han cuidado ustedes, más allá de la... ¿Cómo nos hemos cuidado nosotros? Arrancamos, cuando arrancó todo esto, primero que nos protegimos de muchas maneras, no solamente con eso, tomamos vitamina C, reforzamos el sistema inmunológico, cambiamos las dietas, tratamos de comer más cosas más saludables, no el geriátrico, sino en todos en general, como que acompañamos un poco con todo eso, hemos hecho muchas cosas con ellas, de contención y de cuidado, como mi hermano hizo galletitas, hacemos gimnasia, hacemos todo, somos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo lo que nos entra, nos mandan a veces por WhatsApp y lo hacemos nosotros. Claro, y nosotros hacemos. ¿Cómo se hace la fisioterapia? ¿Cómo hacer con la persona que tuvo una CB y que está muy secualizada? O sea que además fue un periodo de aprender un montón de cosas. Aprender muchísimas cosas, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas, muchísimas cosas, es incontable, si nos ponemos a pensarlo, a desmenuzarlo es incontable. Y en cuanto a los cuidados, nosotros tratar de fortalecernos mucho anímicamente todo el tiempo, de acompañarnos, de contenernos entre todos, lo he hecho mucho con las chicas, con las asistentes, de tratar de escucharlas mucho, de que puedan hablar, manifestar sus dudas, también les he pedido que me dejen un poco, que no me digan tantas cosas, que me ayuden un poco con todo lo que también es mi tarea. Hemos trabajado muy en conjunto en eso, acompañando y apoyándonos entre todos. Vos recién citabas las investigaciones y las cosas que tienen que ver con la niñez, y yo el otro día cuando me planteaste lo de esta charla, que me encantó el tema y que me gustó poder transmitirlo y contar algunas cosas, pensaba en una de las cosas que también hemos estudiado en la facultad y que la hemos estudiado sobre todo con niños, y es el amor. Qué paradójico que justo este año el curso mío era del amor. Claro. Y pensaba y decía, los niños, está comprobado en estudios que se ha hecho, que cuando les falta amor, les faltan un montón de cosas para el desarrollo de su vida y el desarrollo de un montón de cosas. Su personalidad, de su vida, confianza, seguridad. Con ellos es lo mismo. Sí, diríamos que en todas las personas. Con ellos es pero con ellos es muy notable. A ver, ¿en qué? En cómo los mirás, en cómo los escuchás, en cómo les devolvés algunas cosas, en que te acuerdes de algo. Por ejemplo, me dijo el jueves que hoy es el cumpleaños del hijo, y hoy llegué y le dije, hoy es el cumpleaños de tu hijo, ¿querés que lo llamemos? Eso es amor. Sí, atención. Eso es un gesto que no corresponde porque no es mi trabajo, porque mi trabajo no es ese. Dice que no corresponde? No corresponde porque no es mi trabajo, no está dentro de mi trabajo. No es tu obligación. Pero uno lo hace con amor y eso es muy gratificante, y eso creo que ha sido lo que nos ha venido salvando emocionalmente, porque hemos pasado muchas situaciones, lo que te decía al principio. El salir a trabajar con miedo, con inseguridad, con todas las cosas, y como somos de alguna manera personal esencial, salir lo mismo, sin saber qué pasaba, y bueno, apoyarnos entre nosotros. Además, con el grado de conciencia tuya, que la responsabilidad no solo es hacia las empleadas, sino hacia todo. Mayor, el lugar mío estuvo bastante jodidito, porque era responsabilidad las empleadas, sus familias, las residentes, las familias de las residentes. ¿Y quién cuidaba de vos, de tu hermano? Nuestras familias. Es toda una cadenita. Y sí, nuestras familias nos ayudan, la familia de mi hermano, mi familia, nos han ayudado, nos han contenido, la familia con los que vivimos, sí. Nos han ayudado. ¿Vos, tu hija? Yo, mi hija Pablo, mi pareja, algunos amigos también nos han ayudado mucho, nos han ayudado. Preguntando cada tanto cómo estás, cómo necesitas algo, no sé qué puedo hacer por vos decirme. Cosas tan simples como esa. Bueno, lo que funciona y tiene que funcionar siempre. El apoyo social, el cuidado de las personas que en crisis tenemos, con quienes contamos para que nos cuiden. Y creo que ese fue el gran desafío y la gran prueba de esta pandemia. El entender y asimilar qué es lo importante. Sí. Que lo venimos sabiendo, que lo escuchamos, que lo leímos, que lo estudiamos. Pero esto es como que cae una bomba, entonces lo que soporta el impacto es la red social. Y te pasa por el cuerpo. Una cosa es que sepas que la red social es importante, y otra cosa es que te encuentres desesperado por un abrazo, que es lo que nos está pasando. Sí. Te digas, sí, es importante el contacto, y te voy a decir, pero qué importantísimo que es el contacto. Yo por ahí cuando llego al Pero también en dirección a la salud mental de las mismas personas mayores, hablándole frágiles, y qué importantísimo es el abrazo, pero qué fuertes que somos en términos también psíquicos, porque podemos resistir muchos periodos de
Digo, porque si no también se hace como como un cuento infantil, ¿no? Como que sin eso nos vamos a morir. No, eso se dio, se nutrió. Si existió, tenemos una capacidad de reserva, se le llama capacidad de reserva, donde podemos aguantarnos un periodo de hambruna, no sé si me explico, de hambruna. Ese es otro gran aprendizaje también, o un periodo de sequía, no sé cómo decirlo de alguna forma. Obviamente sin eso no se puede vivir. De carencia, de no tener esto y que esa carencia es una de las pérdidas que se da en personas que están perdiendo mucho, ¿no? Saber que es importantísimo, saber que es muy bueno en muchos sentidos y también saber que aunque no esté, puedo. Sin eso. La fuerza y la fortaleza, ellas nos han enseñado, las pacientes de la residencia nos han enseñado a todos nosotros como que, a ver. De la fuerza. Y en todo, en lo práctico, en el por ahí estar agobiados, el decirles sí, escuchar una noticia, preguntarles qué sienten, qué les parece cuando fue el primer geriátrico. La primera residencia de Saldán. Que además, hay que decirlo, demonizaron a ese pobre médico. Que era el tío de mi hija. Sí. Pero además hay que decirlo, cuando hay una épica heroica, que los agentes de salud son los héroes, los San Martínez, que se han hecho muchas cosas dolorosas que no corresponden. Inmediatamente se baja de un plumazo a la gente y se la destroza. Sin saber siquiera qué hay atrás. Sí. Sin siquiera saber qué hay atrás. A mí me ha pasado cuando empezó a pasar en las residencias, de recibir mensajes de familiares, de las mujeres, familiares míos, cualquiera, diciéndome cosas, dando por sentado, sin saber. Sí. Seguro que entraron las visitas, seguro que... No sabemos cómo fue que entró. Nadie está libre de que entre. Yo no estoy libre de que entre. Nadie está libre. Sí, hay que decir que hay cuestiones que son de responsabilidad, pero no de omnipotencia. Hay cuestiones que tienen con nuestra responsabilidad para cuidar, pero hagamos lo que hagamos, fronteras, no estamos Martes, no son fronteras infranqueables. Hoy no estamos todavía con el diario del lunes para decir, bueno, podríamos haber hecho aquello, lo hicimos mal. Hoy estamos todavía en el medio de la... Sí, y también me parece importante que acá se reproduce lo de la peste de Camus, lo de Cristo, con los leprosos, la lógica de los leprosarios de hace años, de la polio, de la tuberculosis, ¿no? Este principio del aislamiento es el principio básico bíblico de protegerse, pero va de la mano de la acusación de los sanos. No sé si me explico. Yo he escuchado cosas de que les marcan los autos a la gente enferma, en residencias o en countries así, o en barrios cerrados les marcan cosas oprobiosas, como esto de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que es el ejemplo del médico, donde a los agentes de salud, con todo lo que se expone, después se los estigmatiza, se los demoniza. Dicho para decirlo claramente que eso no solamente es un descuido, sino que son gestos de autoritarismo, que es lo contrario, de desdén, de desprecio, justo las construcciones sociales y psicológicas opuestas, ¿no? El rechazo al otro, porque es el supuesto portador, como si fuera una especie de asesino serial que va matando gente, como si fuera... Y que acá nuestro saludo a muchas personas de los medios que han sido sumamente cuidadosas, y otros que por supuesto han sido de una irresponsabilidad total. No es una irresponsabilidad, sino una intencionalidad total en esto de buscar demonios, de estar buscando demonios. Digo, para hablar de psicología, volviendo a esto, decir que las personas mayores tienen muchos recursos, como lo tienen, es más, casi diría que por ahí mucho aprendizaje de pandemias, de cosas. Ustedes lo escuchan a mi mamá la polio cuando la mandaron a Cruz del Eje. Todas las historias. Entonces esto es una oportunidad enorme de reminiscencia, porque las personas empiezan a recordar cómo se cuidaron, qué cosas perdieron, por qué los mandaban a las sierras, y empieza todo un anecdotario, y que son más cuidadosos y se han cuidado porque tienen más en el cuerpo esto. Y por ahí los jóvenes no tienen ni idea ni la dimensión del descuido, digo, desde una enfermedad en transmisión sexual, y no es por demonizar a los jóvenes, ¿no? Desde la importancia de usar un preservativo hasta la importancia de bajar la velocidad porque puedo matar a alguien en una moto, desde usar un casco porque tienen conductas de riesgo mucho más altas, de no beber alcoholizado, o de esto de que si no se juntan en un bar se mueren. Miren, nadie se va a morir porque un año no se junta en un bar, mijito. Suena muy de viejo lo que estoy diciendo, pero esta es la realidad. Y también para las personas grandes y los adultos. Es decir, un periodo con todo el respeto que me dice el mar, la industria gastronómica, todo, el turismo, porque todo está alterado, pero acá es donde viene la inteligencia de las personas y las sociedades de jerarquizar, ¿no? Cuáles son los valores que están antes, la salud, la vida, etcétera. Exactamente. Hay un aprendizaje muy grandioso que tenemos que decir porque tiene que ver con las alumnas del CEPRAN. Bueno, lo tenemos que decir. Y le vamos a mandar saludos porque vamos a ir como cerrar. A las que dejaste, pobre. A las que abandoné.
Ahí está la diferencia entre dejar y abandonar. No pudo seguir. No, y fue un acto muy responsable. Me parece que fue muy responsable. No pude seguir porque la verdad es que no tenía cabeza para poder seguir. Ni Con tiempo. todas estas situaciones y todas estas cosas, por ahí el tiempo lo logré acomodar porque ahora hice esta ingeniería, Sí. que yo trabajo a la mañana, pero por ahí no es cabeza suficiente para poder dedicarle tiempo y tranquilidad y esas cosas que estas cosas merecen. Sí, sí. Verlas interactuar en los grupos. Sí. Cómo se sostienen, cómo se saludan, cómo se apoyan, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Por ahí uno dice, no se ven, no nos juntamos. Hay un grupo que es particular, que son las de los miércoles, que comíamos el primer miércoles, nos íbamos a comer pizza, nos tomábamos una cerveza y hablábamos barbaridades. Y que extrañamos todas esas cosas, todos extrañamos cosas, de lo que veníamos haciendo, de lo que teníamos planeado hacer, pero cómo se han reseteado y cómo se han reiniciado con algunas cosas y cómo lo están readaptando y cómo se contienen y cómo se cuidan y cómo se apoyan. Es Te caíste, preguntarse, por ahí yo no interactúo en el grupo, pero la veo y veo ese movimiento. Vamos a mandar un saludo a Ana María Cassini, que está con COVID, Cassina, Sí. que está con COVID, así que para Ana María también. Y en eso también, que quizás en la pandemia, si bien yo sé que existen múltiples grietas, también he visto cómo han optado en muchos de los grupos del CEPRAM, y en algunos cuando no lo hicieron hubo que llamar la atención, de poner un poco estas diferencias, porque frente a estas cosas todos Sí. somos humanos, Sí. y frente a esta humanidad a todos nos pasan cosas. Hay personas que, bueno, Beatriz Rapela perdió el marido, Ya lo con sabía. Roberto ahora hace 2 días, entonces donde empieza a contar qué cosa es lo importante y qué cosa es la que hay que cuidarse y cuidarlos y cuidarnos, ¿no? En estos gestos de amor, así, cuidar los grupos aunque sean en WhatsApp, porque de eso es lo que uno vive, de la gran Conexión. De la conexión. de la conexión y sobre todo del soporte socioemocional y Sí. afectivo. Sí, sí, es importantísimo, muy valioso. Bueno, Carla, ha sido un placer. ¿Y algún aprendizaje Sí, tuyo, gusto. personal, emocional? Mío, personal, bueno, el que vengo teniendo de toda la vida, que soy fuerte, que puedo. De saber eso. No, y me aprendí mucho la paciencia, Ujú. muchísimo la paciencia. El entender al otro, el bajar un cambio y entender que al otro también le están pasando Miles 20 de cosas. millones de cosas en la cabeza, que no soy la única, que cada uno tiene sus propias luchas. Y también Eso, en el términos aprendizaje. del gobierno, de las instituciones, ya sea el CEPRAM, el geriátrico, diferenciar la paja del trigo, ¿no? La excelencia de alguna gente que emerge lo mejor, los mejores gestos, los renunciamientos, donaciones, y aquel que estaba nadando en la porquería no nos va a poder ofrecer mucho más que eso porque sigue en ese mismo nado, que uno lo lamenta profundamente, Sí. pero así es la vida, no es una Es novedad así. para todos. No. De eso se trata esa selectividad socioemocional, quedarnos Así con lo es. mejor de lo que puedan y lo que no, Que una distancia. te vayas a salir, sí. Sí, sí, es y que así. siga por sus causas. Es así, ¿Mm? es así. Ese también es un aprendizaje que lo he escuchado de mucha gente. ¿Mm? El darse cuenta en estos momentos, no con qué personas por el valor de la persona, sino con qué cosas, con qué Con acontecimientos, gestos, con sí, qué sí. gestos. Porque también puede quedarte venir de y la misma descartar. persona e ir descartando Sí, aquellos que... descartar un poco lo que no sirve. no solo lo que las tiene personas utilidad. como grupos de los buenos y los malos, sino No, no. aquellos aspectos Aspectos, nuestros. gestos, Sí, cosas simples, decir, bueno, Sí, sí. ¿qué es importante? ¿Esto, tan negativo, tan oscuro, tan complejo, o todo esto otro? Y poner un poco en la balanza y también quedarse con sí. lo mejor Engordar posible. la vista y la Y zapamos. sí, y sí. Bueno, con esto vamos por cerrar la jornada del día de hoy, del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Agradecerle a Gastón Moacés Pané, agradecerle a Rodrigo Rapela y agradecerle también especialmente a Carla, una hermana. Saludos a todas las cepraneras de los Saludos, miércoles, los todas las jueves de semanas, PNL. el jueves PNL. Y a todas las personas de CEPRAM, muchísimas gracias. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos a ir con novedades, jornadas, cosas para el Día de las Maternidades. Bueno, Sí, ya sí. tendrán noticias. Gracias, Bueno, Carlos. chau. Así. Gracias. Muchas gracias. Besos.